Les propongo ahora hablar acerca de la hipoacusia neonatal, es decir, la sordera. Detectar lo antes posible que los niños tienen esta dificultad es fundamental. Hoy Uruguay tiene 6 cirujanos que realizan la colocación de implantes cocleares para mejorar la calidad de vida de quienes tienen dificultades auditivas. El costo de los implantes es de $26.000 y son financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Sin embargo, la rehabilitación lleva alrededor de 5 años. Sobre este tema, consultamos al doctor Hamlet Suárez, impulsor del programa de implantes cocleares del Uruguay. Vamos a compartir la nota. Doctor, ¿qué es la hipoacusia neonatal? Bueno, eso implica un niño que nace con una discapacidad que implica no recibir información acústica del exterior, así que no tiene un oído que pueda hacer la transformación de una señal vibratoria del aire en pulsos eléctricos que signifiquen sonido con sentido para su familia, para su cerebro. Hay distintos niveles, imagino. Absolutamente, sí. El porcentaje de hipoacusias neonatales severas, es decir, cuando implica que no tienen la capacidad un niño de escuchar sonidos aún fuertes, es decir, que lo va a discapacitar en su comunicación de manera severa, internacionalmente eso está en 1.5 cada 1000 nacimientos. Es un poco mayor cuando hablamos de sorderas no tan intensas, sube al 3%. En realidad, la sordera se puede clasificar de una manera que sirve para divulgar la idea en leves, que son cuando se pierden un 25% de audición, en intermedias, que se pierde hasta un 60-65% de audición, y severas por debajo de eso. Es decir, cuando los umbrales, usted necesita sonidos de 70 decibeles para percibir alguna situación. Cuando se habla de sorderas neonatales que implican déficit de comunicaciones, cuando realmente ni siquiera por sonidos implementados a 100 decibeles, solamente quedan algunas bandas de frecuencias vibratorias que son percibibles, y son imposibles, impracticables que pueda haber comunicación. Doctor, desde hace un tiempo en nuestro país, un par de años, se está llevando adelante un programa de detección precoz de la hipoacusia neonatal. ¿Cuál es la importancia justamente de detectarlo de forma tan temprana? Claro, el diagnóstico precoz es básico. ¿Por qué? Porque el niño nace con una capacidad de desarrollo lingüístico. Si esa capacidad se va teniendo su desarrollo en los primeros 6-7 años de vida, en los cuales los 3 primeros son los básicos, donde se produce más riqueza de conexiones entre neuronas y dendritas en el área del lenguaje. Es el momento de que, desde el punto de vista de una intervención terapéutica, es más útil en la rehabilitación, debe serse precoz, porque es el tiempo que se pierde no es recuperable. Entonces, yo diría que hay un tiempo clave en el desarrollo, que son los 3 primeros años. Es ahí donde los eventos, el cerebro se desarrolla y los eventos de capacidad de comprender el lenguaje son bien significativos. En la infancia, ¿cuáles son las causas primordiales que producen la hipoacusia? Digamos, si uno ve por frecuencia, lo más importante son las genéticas, que pueden ser hereditarias o una expresión esporádica de un gen que produce alteraciones que, digamos, alteran la cóclea, que es el órgano que transforma la vibración del aire y del sonido en pulsos eléctricos que van llevados al sistema nervioso, se transforman en señales auditivas. Entonces, hay alteraciones que a veces no son de forma, son de función, es decir, la función porque cambia un metabolismo o cambia un neurotransmisor o no se expresa, entonces son cambios de la proteína íntima, producen que no se transforme la señal. Otras veces son malformaciones, que son menos frecuentes, es decir, los órganos no están bien formados, y después eso la otra división es, eso es aislado al oído o es acompañado de otras cosas en los que se llaman sorderas sindrómicas. Eso más una alteración renal o una ocular, que también son un poco menos frecuentes. Doctor, ¿cuándo ustedes sugieren un implante y que en estos momentos en nuestro país se está haciendo tanto a nivel público como privado? Sí, el implante coclear es una técnica que
¿Qué significa? Es estimular, dejar de lado el oído y estimular directamente el sistema nervioso central con claves acústicas. Es la primera prótesis electrónica exitosa que se desarrolló en el mundo. Y exitosa, diría, la única hasta el momento. Y los primeros experimentos fueron en 1950 y pico, pero se hacen los primeros implantes, se hacen en la década de los 60 y pico, 70, hasta que en los 80 se generan implantes con múltiples canales, como para bandas de frecuencias, y empieza a verse que esos implantes, esa estimulación eléctrica artificial que se hace sobre el sistema nervioso, genera capacidad de discriminar lenguaje. Es así que entonces se empiezan a introducirse como una posibilidad terapéutica real en la década de los 80, con fuerte influencia sobre todo del grupo australiano y los Estados Unidos y Europa también. En la década del 90 empiezan ya a difundirse de una manera más intensa. En Uruguay el primer implante lo hacemos en el 94 y la conferencia por consenso en Washington aprueba la indicación de implantes cocleares para niños nacidos sordos. Entonces ahí es, claro, es el gran, hasta ese momento se habían hecho sobre todo adultos que perdían totalmente la audición, que eso se llaman poslinguales. Los niños que nacen con sordera prelinguales porque no tienen en su cerebro las señales que significan palabras, es decir, una señal acústica no tiene significado hasta que no está etiquetado en el sistema nervioso central. Entonces empiezan los implantes cocleares y ha generado un desarrollo muy grande en lo que es la tecnología, y eso en los últimos 15 años, con un incremento, digamos, enorme en las indicaciones. Entonces, esa prótesis electrónica tiene, digamos, se indica cuando el niño tiene un diagnóstico de una sordera profunda y no hay ningún otro método que no sea este que lo pueda ayudar a comunicarse con el exterior. Es decir, una audioprótesis, un audífono convencional, no le genera. Entonces, ahí hay una serie de lo que se llaman criterios de inclusión. Si no tiene ninguna contraindicación formal para el implante, médica, psicológica, socioambiental, por eso el abordaje de esto es multidisciplinario. Es decir, que la tarea de los audiólogos que estudian la parte fonémica, lingüística, el sociólogo que estudia el ambiente social donde se va a hacer, y por supuesto el grupo médico. Es decir que si hay una de las técnicas en esta parte de la especialidad que tiene una mirada imprescindible, multidisciplinaria, es esta, ¿no? Porque tiene todo un tema de adaptación más allá de lo que significa la intervención, una adaptación larga. No, la intervención es uno de los eventos, pero en el prelingual, en el niño que nace sordo, la llave es la rehabilitación. Es decir, la rehabilitación implica que la fonoaudióloga trabaja durante años en, digamos, en los primeros meses sobre todo es muy importante, en que va relacionando lo que el niño siente como una señal nueva para él, porque no guía, en cosas reales. Es decir, que lo que siente como la palabra sombrero significa un sombrero, lo que silla significa silla, y entonces juega con objetos y empieza a estimularlo de esa manera, hasta que va correlacionando la señal con objetos reales, y después pasando a otras cosas más complejas como el mundo abstracto, ¿no? Como el mundo del conocimiento. Y ahí, después que empieza lo que es la parte educacional del niño, con la preescolar y escolar, hay toda una interfase que son maestras especializadas que hacen esa interfase entre la rehabilitadora fonoaudióloga y la maestra convencional. Porque el éxito real es que ese niño se introduzca en la sociedad de una manera convencional, que vaya a colegios digamos de norma oyente, que haya una inclusión no guética de un niño con una alteración, ¿no? Es decir, que salvo que tenga su prótesis, se introduzca a la normalidad de la vida, ¿no? ¿Cuántos niños hoy en Uruguay existen que tengan los implantes? 250 más o menos, es decir, lo que están ahora, en los últimos 2 o 3 años se empezaron a implantar, yo creo que un promedio de 5 o 6 al mes, una cosa por el estilo. ¿Es una cifra, digamos, una cifra normal menor, para la cantidad que hay? No, el Uruguay tendría
si uno lo ve en criterios estadísticos, la indicación de los 40 a 50 niños por año, y se están implementando 20 a 25 implantes. Así que estamos menor, cosa que pasa en todo el mundo. Por distintas razones hay un gap, una diferencia entre los que tienen real indicación y a los que llega el implante. Algunos países son por razones socioeconómicas, otros porque las indicaciones no llegan por otras distintas causas, pero no hay ningún país que esté conforme en realidad con que se le está dando la misma oportunidad a todo el mundo. Para finalizar, doctor, sí. Estos niños o quizás ya adolescentes, algunos que ya están implantados, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de la calidad de vida que han logrado con el paso de los años? Hay uno de los estudiantes de maestría del grupo que está en su programa de maestría evaluando la calidad de vida. Hay un porcentaje mayoritario que van a escuelas convencionales, ahora algunos ya liceales, porque se implantaron hace más de 12 años, ¿no? Entonces, acá, recién decir que nosotros vamos a tener un criterio más estadístico, supongo en un año, una cosa así, cuando el relevamiento y el procesamiento en test de calidad de vida tengamos eso. Los casos puntuales que uno ve son divididos en una pared que divide los demás, es decir, los que tienen un contexto de apoyo socioeconómico importante de la rehabilitación, y los que están en lugares donde hay marginación y es difícil el relacionamiento con el colegio, con los programas de rehabilitación, entonces las performances son un poco peores. Eso es el objetivo que en la tarea diaria uno ve. Después los números, lo que hacen valorar, eso lo vamos a tener en un periodo relativamente corto. O sea que con los que tienen contención, la rehabilitación es mucho mejor. Absolutamente diferente. Sí, sí, eso es básico. En el niño que nace con sordera, es no solo que empieza a oír, sino el significado que esa introducción, digamos, de información auditiva significa en su vida y en el relacionamiento con las cosas. Entonces, si hay un hogar con contención, usted tiene otras perspectivas distintas. ¿Y una rehabilitación que va a llevar cuánto tiempo en promedio? La rehabilitación son mínimo por los primeros 5 o 6 años de vida con el implante. Eso significa un par de veces, 3 veces por semana trabajar con el rehabilitador 1 hora, después los padres tener mucha práctica con él, y después un conocimiento de la maestra que lo recibe en la parte de enseñanza. Por eso hay maestras que hacen la interfaz en el programa ahora, que van, digamos, relacionando la rehabilitación con la implementación del conocimiento escolar. Eso es una cosa que se agregó en los últimos años. Creo que, bueno, ya hay experiencias internacionales que implica un mejoramiento de la performance del niño en lo que es conocimiento formal en la educación. Yo creo que en esto fue una función muy importante del Fondo de Recursos que implementa la prótesis, que es lo más caro para niños que nacen sordos. Entonces eso implicó una llave de tuerca en las posibilidades para todos los niños. Pero de todas maneras tienen criterios rigurosos de inclusión y de exclusión también. Muchísimas gracias, doctor. No, a usted. Gracias por haber estado una nueva semana con nosotros en Vida Sana. Ustedes saben, pueden ver los distintos programas de nuestro canal a través de nuestra web www.canal20.com.uy. Además, ustedes recordarán la semana próxima aquí en Vida Sana, en nuestro espacio habitual, estaremos con otro tema. Que pasen bien. Nos reencontramos la próxima. Chao, chao.